¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes hacer una diferencia real en el mundo? ¿Cómo puedes vivir una vida llena de propósito y dejar un legado positivo? Suscríbete a este canal para descubrir cómo la filosofía estoica puede ayudarte a encontrar tu camino hacia un servicio significativo a la humanidad. La filosofía estoica, nacida en la antigua Grecia, ofrece un marco poderoso para vivir una vida ética y virtuosa, y ese marco se basa en la idea de que el servicio a la humanidad es un componente fundamental de la vida buena. Los estoicos creían que el propósito de la vida no era la búsqueda de placer o riqueza, sino la búsqueda de la virtud, y que esta virtud se manifestaba en la acción justa y compasiva hacia los demás. Para los estoicos, la virtud no era un concepto abstracto, sino una guía práctica para la acción. La virtud estoica se basaba en 4 pilares fundamentales: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. La sabiduría, para los estoicos, implicaba el conocimiento y la comprensión del mundo y del propio lugar en él. La justicia implicaba actuar con equidad y respeto hacia los demás. La fortaleza implicaba la resistencia al dolor y la adversidad, y la templanza implicaba el control de los propios deseos y emociones. En el contexto del servicio a la humanidad, la filosofía estoica ofrece una visión profunda y práctica. Los estoicos creían que la humanidad estaba interconectada y que el bienestar de cada individuo estaba ligado al bienestar de la comunidad. Por lo tanto, el servicio a la humanidad no era un acto opcional, sino una obligación moral. Los estoicos enfatizaban la importancia de la acción y la responsabilidad personal. Creían que cada individuo tenía el poder de hacer una diferencia en el mundo a través de sus acciones. El servicio a la humanidad podía tomar muchas formas, desde ayudar a un vecino necesitado hasta luchar por la justicia social. Lo importante era actuar con intención, conciencia y compromiso. Los estoicos también reconocían la importancia de la paciencia y la perseverancia. Sabían que el servicio a la humanidad a menudo requería tiempo, esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, también creían que las recompensas de un servicio significativo eran inmensas. Al actuar de manera virtuosa y contribuir al bienestar de los demás, los estoicos creían que podían alcanzar una sensación profunda de satisfacción y propósito. Un elemento esencial de la vida plena. Los estoicos creían que el propósito de la vida no era simplemente la búsqueda de la felicidad personal, sino también la contribución al bien común. En este vídeo, exploraremos cómo la filosofía estoica puede inspirarnos a servir a la humanidad. Te presentaremos las principales ideas estoicas que nos guían hacia un servicio significativo y veremos cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas para generar un impacto positivo en el mundo. Una de las claves del servicio estoico reside en el concepto de virtud. Para los estoicos, la virtud no se limita a cualidades morales como la honestidad o la justicia, sino que abarca un espectro más amplio que incluye la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. Estos principios se entrelazan para guiar nuestras acciones y decisiones, impulsándonos hacia un servicio genuino y auténtico. La sabiduría, como piedra angular de la virtud estoica, nos permite ver el mundo con claridad y discernimiento. Nos ayuda a comprender las causas y efectos de nuestras acciones, así como las necesidades de quienes nos rodean. La sabiduría nos guía a actuar con prudencia y a evitar la precipitación o la impulsividad, permitiéndonos tomar decisiones que realmente contribuyan al bienestar de los demás. La justicia, por su parte, nos impulsa a actuar de forma equitativa y justa en nuestras relaciones con los demás. Nos recuerda la igualdad intrínseca de todos los seres humanos y nos invita a tratar a cada individuo con respeto y dignidad, independientemente de su posición social, creencias o origen. La justicia nos guía a buscar la armonía y el equilibrio en nuestras interacciones, procurando un trato digno para todos. El valor, como virtud estoica, nos dota de la fortaleza interior para afrontar los desafíos de la vida con determinación y coraje. Nos permite superar el miedo y la incertidumbre, actuando con valentía en defensa de nuestros principios y de los demás. El valor nos impulsa a enfrentar las adversidades con dignidad y a luchar por lo que creemos correcto, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La templanza, por último, nos ayuda a controlar nuestros impulsos y deseos, permitiéndonos actuar con moderación y equilibrio. La templanza nos permite evitar el exceso y la autoindulgencia, priorizando el bienestar de los demás sobre nuestras propias necesidades o deseos egoístas. Nos impulsa a ser pacientes y perseverantes en nuestro yo estoico. A la humanidad es la virtud. Los estoicos valoraban profundamente la virtud como la base de una vida plena. Consideraban la virtud como un conjunto de cualidades como la justicia, la sabiduría, la templanza y el coraje,
que nos impulsan a actuar de manera ética y responsable. La virtud, para los estoicos, no era simplemente un concepto abstracto, sino una guía práctica para la vida. Era el camino hacia la felicidad, la paz interior y la satisfacción. La virtud, como un faro en la noche, iluminaba el camino hacia una vida digna y significativa. Para los estoicos, la virtud no era un destino final, sino un viaje continuo de automejoramiento. Cada día ofrecía la oportunidad de cultivar las virtudes y acercarse a la excelencia moral. Este proceso constante de transformación personal no era una tarea fácil, requería esfuerzo, disciplina y perseverancia. La virtud se expresaba a través de las acciones. Los estoicos creían que la verdadera virtud se demostraba en la vida diaria, en las relaciones con los demás y en la manera de afrontar los desafíos. Ser virtuoso significaba vivir en armonía consigo mismo y con el mundo, aceptando lo que no podía controlarse y actuando con sabiduría y responsabilidad ante lo que sí podía. El estoico Séneca, uno de los pensadores estoicos más influyentes, escribió: «El verdadero hombre no es el que no puede caer, sino el que puede levantarse cuando cae». Esta cita refleja la importancia del coraje como una virtud esencial. El coraje, para los estoicos, no era solo la valentía frente al peligro, sino la capacidad de afrontar las dificultades con fortaleza, resiliencia y determinación. Era la capacidad de superar los obstáculos, de mantener la compostura en medio del caos, de no dejar que las adversidades nos abrumemos. El coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. El coraje, como un músculo, se fortalecía con el ejercicio. Cuanto más nos enfrentáramos a nuestros miedos, más capaces seríamos de superarlos. En los momentos de crisis, el coraje nos permitía mantener la calma y la claridad mental. Nos permitía tomar decisiones racionales y actuar con sabiduría, incluso cuando las emociones nos abruman. La virtud, como un camino la resistencia y la perseverancia en el servicio a la humanidad. La filosofía estoica nos invita a desarrollar la virtud no solo para nuestro propio bien, sino también para el bien de los demás. La virtud, en este contexto, se convierte en un camino hacia el servicio y la transformación del mundo. El estoicismo nos anima a cultivar la fortaleza interior, la resiliencia y la capacidad de afrontar las adversidades con entereza. Esta fortaleza no solo nos permite navegar las dificultades personales, sino también nos capacita para ayudar a otros en sus propios desafíos. La virtud estoica no es un ideal abstracto, sino una práctica activa que busca impactar positivamente en el entorno y en las vidas de quienes nos rodean. Los estoicos también enfatizaban la importancia de la razón y el juicio. La razón nos permite analizar las situaciones, tomar decisiones conscientes y actuar de acuerdo con nuestros principios. El estoicismo nos recuerda que no estamos a merced de las emociones impulsivas, sino que poseemos la capacidad de reflexionar, evaluar y elegir nuestras respuestas. Este proceso racional nos ayuda a tomar decisiones que sean coherentes con nuestros valores y objetivos. La razón, en el estoicismo, no es solo un instrumento intelectual, sino una herramienta para la acción virtuosa. Los estoicos, además, abogaban por una ética de servicio. Consideraban que la verdadera felicidad no reside en la búsqueda del placer o el éxito individual, sino en la contribución al bien común. Esta ética se traduce en acciones concretas que buscan mejorar el bienestar de la comunidad. Un estoico no busca reconocimiento o recompensa por sus acciones, sino que se motiva por el deseo de hacer una diferencia en el mundo. El estoicismo, por lo tanto, es una filosofía que nos invita a vivir con propósito y a buscar la excelencia no solo en el ámbito personal, sino también en el servicio a la humanidad. Nos recuerda que la virtud no es solo un ideal abstracto, sino una fuerza poderosa que nos permite transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Para comprender mejor la ética del servicio estoico, podemos analizar ejemplos concretos de figuras históricas que encarnaron estos principios. Uno de los casos más emblemáticos es el de Séneca, un filósofo romano que fue consejero del emperador Nerón. A pesar de su posición privilegiada, Séneca siempre demostró un profundo interés por el bienestar de la sociedad. Su filosofía se basaba en la aplicación de la razón, nos ayuda a comprender el mundo a nuestro alrededor y a identificar las necesidades de los demás. Esta capacidad de pensar críticamente y de manera lógica nos permite analizar información, discernir patrones y evaluar situaciones desde una perspectiva imparcial. Al desarrollar nuestra capacidad de razonamiento, podemos identificar los problemas que aquejan a nuestra sociedad, las causas subyacentes a estos problemas y las posibles soluciones.
La razón nos permite ver más allá de las apariencias, más allá de nuestras propias emociones y prejuicios, para llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Epicteto, un estoico romano, nos recuerda que la razón es la única herramienta que podemos usar para cambiar el mundo. Al desarrollar nuestra capacidad de razonamiento, podemos tomar decisiones más informadas y actuar de manera más efectiva en el servicio a la humanidad. La razón nos guía en la búsqueda de soluciones viables y sostenibles, nos ayuda a evitar soluciones impulsivas o basadas en emociones pasajeras. La razón nos permite colaborar con otros individuos, comprender sus perspectivas y llegar a soluciones que beneficien al conjunto. Este proceso de razonamiento colectivo, de intercambio de ideas y perspectivas, es fundamental para el progreso humano. Otro pilar fundamental del servicio estoico a la humanidad es la práctica de la amabilidad y la compasión. En un mundo marcado por la indiferencia, la crueldad y la competencia despiadada, la amabilidad y la compasión se presentan como antídotos poderosos. La amabilidad no es una simple muestra de cortesía, sino un acto consciente de bondad, un esfuerzo por aliviar el sufrimiento ajeno, por hacer del mundo un lugar más habitable para todos. La compasión, por su parte, es la capacidad de sentir empatía por el dolor ajeno, de comprender las dificultades que enfrentan otras personas, de reconocer nuestra interconexión como seres humanos. La amabilidad y la compasión se manifiestan en nuestras acciones cotidianas, un gesto de ayuda a un desconocido, una palabra de aliento a alguien que se siente desanimado, un acto de generosidad hacia quien lo necesita. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas e insignificantes, tienen el poder de transformar el mundo. Recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de riqueza o de bienes materiales, sino en las relaciones que cultivamos, en las experiencias que vivimos y en la paz interior que alcanzamos. Si te ha gustado este mensaje, te invito a que te suscribas al canal para no perderte futuros contenidos. Además, te recomiendo que veas el vídeo que aparece en la pantalla final, donde profundizo en este tema.